Me animo a decir que Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, es la principal figura político-mediática surgida de la pandemia en su versión argentina. Me podrán decir Bernie, pero Bernie era conocido de antes y no está surgido de la pandemia porque viene de la otra pandemia, en todo caso la de la inseguridad. Pero yo creo que sí, que es Fernán Quirós, y más allá de cualquier especulación o cualquier desmentida, porque bueno, no parece momento para hablar de ciertas cosas, el hecho de ser funcionario público y estar todas las mañanas y todas las tardes y todas las noches en la tele y en la radio y en internet, para empezar, lo que genera en términos políticos es algo invalorable y también envidiable que acaba de conseguir en estos tiempos Fernán Quirós, conocimiento público. Así que denlo por hecho, el ministro de Salud de Rodríguez Larreta va a ser, sin duda, uno de los candidatos más vistosos de las próximas elecciones, las del año que viene. Tendremos que ver a qué, pero que las hay, ¿vieron? Y de acuerdo a lo visto hasta acá, ¿por qué no imaginarlo también como candidato a algo importante en 2023? Claro que no todo en la vida política ni en la vida en general pasa por hacerse famoso, aunque lamentablemente hoy por hoy sea lo sustancial para hacer carrera, ser conocido, ser famoso. También pesa, por supuesto, el por qué tal o cual persona ha pasado a ser alguien conocido. Y Quirós corre también en ese aspecto con la ventaja de que se lo conoce porque sabe y por ahora solo por lo que él decidió mostrar. ¿Qué sabe? Sabe de medicina, sabe de organización del sistema de salud pública, un sistema que vale por los servicios que es capaz de brindar a la ciudadanía, que es la que en definitiva va y vota. Quirós es concreto, es ágil, es didáctico, lo cual le permitió funcionar en estos, ya vamos para 150 interminables días, más que como un lejano ministro, alguien que está allá arriba, como una especie de médico de cabecera metido todos los días en el living de casa, en el comedor de casa, en el dormitorio de casa o donde sea que en casa la gente tenga puesta la televisión. Hay otros que eh, se hicieron famosos desde la medicina, la epidemiología, la infectología, etcétera, etcétera, pero algunos no están haciendo carrera política y los que la venían haciendo ya la están terminando, casi. Ginés González García, por ejemplo. En cuanto a lo que Quirós quiso mostrar de sí mismo, el hecho de hacer notar que con el paso de las semanas le crecía el pelo y que no se lo iba a cortar hasta que las peluquerías tuvieran permiso de abrir, como cualquier hijo de vecino, le otorgó cierta identificación concreta con el común de los mortales. Ni hablar de su respuesta cuando le preguntaron el clásico, ¿y usted qué piensa hacer cuando todo esto pase? ¿Qué es lo primero que piensa hacer? Fue directo al corazón. Creo que me voy a dar permiso para llorar un rato. Den por hecho otro detalle no menor que tiene que ver con esto y con el desarrollo de una carrera política. El doctor Quirós se ganó bastante hinchada femenina en estos tiempos difíciles. De todos modos, se sabe poco de este personaje al que parece que ya conocemos mucho, incluso más que a Cormillot o a Sokolinsky, ¿se acuerdan? Porque es nuevo, nuevito, figura nueva, y lo nuevo siempre tiene su encanto particular. Al parecer nunca se enoja y le tocó ponerse bajo los focos públicos de los medios diariamente para hablarnos de la vida real que se nos cambió, la enfermedad real que nos acosa y el miedo real que fue cobrando distintas formas a lo largo de estos interminables días. Lo bueno, los buenos resultados de la gestión Quirós tapan por ahora todas las incógnitas que pueda haber sobre quién es en realidad este señor. Es lo que vemos. Antes que nada, digamos que no se llama Fernán Quirós. Ese nombre es una abreviatura de Fernán González Bernaldo de Quirós, bocho de la fisiología y la organización hospitalaria, con una excelente carrera en el hospital italiano,
que ha sido reducto de la excelencia médica, pero también del radicalismo entre sus profesionales y de la familia Macri entre sus administradores y, digamos, filántropos. Podríamos decir que ese Flor de apellido, González Bernaldo de Quirós, habla de algún modo de un patricio. Su tío abuelo, Cesario Bernaldo de Quirós, fue un gran artista plástico argentino que llegó a ser bautizado el pintor de la patria por el polémico, pero también grande, Leopoldo Lugones. Pero Fernán, que se crió correteando entre cuadros enormes, en todo sentido, por el tamaño y por la trascendencia, prefirió ser médico como su abuelo, el hermano de Bernaldo de Quirós, del Bernaldo de Quirós más famoso, o el más famoso hasta ahora. Quirós está asombrado por cómo le cambió la vida a esta pandemia. La vida y la manera de entender la política también, que de tanto recorrer realidades más allá de los despachos y de los hospitales, se le hizo más amplia, más en 360, como se dice ahora. Se dice que lo andan midiendo con encuestas y se lo pregunté para conocer sus intenciones a futuro y lo van a ver en esta nota que le hicimos en mi programa de la tele esta semana. Quirós, hay un debate que se armó bastante fuerte con el tema de la obligatoriedad de la prohibición, mejor dicho, de no poder participar en reuniones sociales, que incluye, por supuesto, reuniones familiares. Hay mucha gente muy enojada por este tema, incluso comunicadores muy importantes, como Marcelo Longobardi, por ejemplo, que han planteado que parece que estuviéramos viviendo en Corea del Norte con Kim Jong-un al frente de las decisiones del Estado. Mi posición es que yo creo que hay mucha gente que con esto del juego de la libertad no entiende que las vacunas son obligatorias si acá no hay vacuna, que ir a la escuela primaria y el ciclo básico de la secundaria es obligatorio para la educación, o sea que una sociedad que se preside tal tiene que tener algunas cosas obligatorias y en un caso como este donde no hay vacuna, prohibición. Pero me gustaría una posición bien clara de alguien que ha entablado una relación muy buena con el público y con la sociedad de tanta exposición durante todos estos casi ya 150 días de cuarentena. Bueno, buenas noches, Eddie. Yo te diría así. Lo primero importante para decir que en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires no ha cambiado nada porque la situación actual es la misma que ya teníamos. El cambio de normativa ha sido para el interior del país. Ese es un primer aspecto que es muy importante que la gente tenga claro. El segundo aspecto que bien vos planteás es la pregunta. Nosotros necesitamos que no se crucen las familias en los hogares, en los lugares cerrados, en las oficinas, en los departamentos, porque ese es el lugar más peligroso, el que más transmite el virus. Que no haya fiestas, que no haya asados, que no haya encuentros de grandes números. Eso es lo que necesitamos. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de lograrlo? Entonces, como siempre en la vida del ser humano, en sociedad, hay varios mecanismos. Uno, iluminando, mostrando una forma de ser. La segunda es poniendo premios y castigos, reglas, digamos, obligatoriedad y control y castigo si no se cumple. Y lo tercero, que es a lo que yo vengo esperando del primer día, porque creo que es lo que más construye ciudadanía y más construye capacidad de vincularidad social para el futuro y para construir una sociedad mejor, que es la reflexión colectiva, Eddie. La necesidad de que dialoguemos, porque todos conocemos a alguien que se ha estado reuniendo y todos conocemos a alguien que ha ido a un lugar donde no tenía que ir. La pregunta es, ¿estamos generando los diálogos en las familias, entre los amigos, entre los conocidos sobre este aspecto y estamos tratando de reflexionar colaborativamente? Y yo apuesto sobre todo a ello, pero más allá de lo que yo apueste, que es una forma de ver la realidad y de vincularme con la ciudadanía, es indispensable que todos hagamos el esfuerzo de no reunirnos en lugares cerrados. Hace un rato escuchaba a gente que trabaja en el Hospital Rivadavia, personal de salud del Hospital Rivadavia, que decían que de algún modo el problema no son tanto las camas, que hay aguante del sistema en cuanto a la infraestructura, que el problema que están viviendo es en el estrés del equipo médico, porque cada persona que contagia involucra 5 más por lo menos de alrededor que tienen que ser aisladas, y que según lo que veía había alrededor de 220 trabajadores de ese hospital solamente involucrados en todo este problema, y aparte eso genera en los que siguen trabajando, aparte de un estrés, una fatiga y una sensación de no llegar. ¿Es el problema hoy más que las camas, el estado del personal médico y de salud en general?
No tengas ninguna duda que ese es un problema enorme y que le ha pasado a todos los países del mundo, y por eso yo desde el primer día estoy lo más cerca que puedo de la gente en el sistema de salud, porque son los que están realmente a esta altura de la pandemia extremadamente cansados. Como bien decís vos, estamos en una parte muy alta de la curva y eso involucra también al equipo de salud, y cuando se involucra el equipo de salud no solamente es el enfermo, sino los contactos estrechos. Por eso hemos puesto mucho foco en el cuidado de la gente en el equipo de salud, hemos estado muy cerca de ellos, estamos haciendo los testeos serológicos todas las semanas para identificar rápidamente a los enfermos, pero digamos, me das la oportunidad para agradecer profundamente a todas las personas que trabajan en el sistema de salud el enorme esfuerzo que están haciendo. Yo hablo diariamente con ellos, sé del esfuerzo que hacen, pero también sé la voluntad que tienen de seguir cubriendo la situación, ¿no es cierto? Perdón, Fernán, pasó la época de los aplausos, bueno, todo va entrando siempre en otra etapa, pero también es un mensaje para todos estos gansos que promueven la libertad de reunirse al asado o a tomar mate o a lo que sea, porque aparte de poder estar enfermándose entre ellos, pueden estar enfermando al personal de salud que los tenga que atender. Sí, yo te diría, pasó la época de los aplausos, pero como yo dialogo mucho con el equipo de salud, me parece que la sociedad debería estar viendo lo que está haciendo el sistema público de salud de la ciudad y de tantos otros lugares de la Argentina, ¿no? Y que podamos dialogar también sobre el valor que tiene el sistema público de salud en nuestro país. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Podríamos decir que el financiamiento externo para la Argentina es como las brujas. No existe, pero que lo hay, lo hay. En las últimas horas se acaba de concretar un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, por 570 millones de dólares, que deberían ir a parar en su mayor parte, prácticamente un 90%, a reforzar la infraestructura de salud pública en el contexto de la pandemia en la Argentina. Claro que 570 millones no es lo que se dice precisamente una lluvia de dólares, ¿se acuerdan de la lluvia de dólares? Pero llama la atención recibirlos de un organismo internacional justo en las horas en que se están definiendo las negociaciones, acaso finales, con los fondos privados de bonistas y se los amenaza con que si no aceptan la última oferta del ministro Guzmán, se van a dejar las cosas congeladas ahí para privilegiar la conversación con el FMI hasta más ver. Es evidente, y esto también lo demuestra, que la relación con los Estados Unidos no está pasando ni por las tapas por su peor momento. Y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, no sería ajeno a esta conversación, diría yo, amable, lograda sobre todo tras bambalinas con la administración Trump. La Argentina quería colocar como titular del BID al ministro Gustavo Vélez, quien durante todo su tiempo de retiro de la política argentina, fue casi una década y media, hizo carrera en ese organismo, en el BID. Pero Estados Unidos quiere sentar en aquel escritorio a su principal funcionario en las relaciones con América Latina, que se llama Mauricio Klaver. Klaver le acaba de hacer un enorme favor político y bastante poco indirecto al presidente Alberto Fernández en una rueda con diplomáticos chilenos por Zoom, como se suele hacer casi todo últimamente también en el mundo de las relaciones internacionales. Hace una semana Klaver reconoció que Trump decidió financiar vía FMI el proyecto político de Mauricio Macri
para frenar al populismo en la región. Fue el desembolso más grande que hizo el Fondo Monetario Internacional, por lo menos en el siglo XXI, y fue para avalar un proyecto político, que bueno, anduvo mal y el mundo sigue andando. Como se ve, nunca nada está del todo perdido, ni del todo ganado en materia de crédito y de buenas relaciones con el mundo. Sí, tiene razón el presidente Alberto Fernández. Hace falta en la Argentina una reforma judicial. La prometió él en campaña, eso también es cierto. Y también es cierto que nunca va a ser el momento ideal para esa reforma judicial. La verdad que no existen los momentos ideales para nada, mucho menos en la Argentina. Así que si no existe el momento ideal, tranquilamente la reforma puede ser ahora, por más pandemia que haya, y el Congreso puede funcionar tranquilamente del modo presencial, a distancia y como sea. Si se quiere, se puede. Y se equivoca la oposición. En vez de cacarear todo el tiempo por lo malos que son los fucking peronistas, deberían aprovechar el momento para abrir el debate, hacerlo público, multisectorial, multicorporativo, garantizar su transparencia y para eso abrir todos y cada uno de los closets donde pueda haber escondida alguna trampa y que las trampas no pasen desapercibidas. Porque bueno, la política puede contener trampas. Digo, porque los únicos que pueden perderse oportunidades históricas no son los presidentes. La oposición dice que el presidente se está perdiendo la oportunidad, el presidente está perdiendo la oportunidad. Las oposiciones también pierden oportunidades históricas. Los argentinos perdemos oportunidades históricas y la Argentina necesita también darle un sentido positivo al hecho de ser oposición. O sea que no es tiempo de evitar discusiones, porque no me gusta quien las plantea, es tiempo de darlas lo más a fondo posible y al sol, a la luz del día, en este modo bochornoso de politizar la justicia sin administrarla, ni en el fondo suministrarla, reside una de las principales causas de descrédito de nuestro sistema democrático. Para merecer una democracia que funcione, se supone que primero hay que hacerla funcionar, hay que hacerla arrancar. Y la nuestra lleva casi 40 años gateando. Claro que Alberto Fernández tiene delante de sí la principal responsabilidad institucional, que para eso se lo votó, para presidente, y por eso mismo corre el mayor riesgo de perderse, él también, como la mayoría de sus antecesores, se perdió la oportunidad histórica de poner, aunque sea un poco, a la Argentina de pie, que es lo que también prometió, aunque ya sabemos cómo funcionan los eslogan en el mundo de la política. Quiero decir que no solo prometió reformar la justicia y los servicios de inteligencia, ante todo prometió que volvían mejores, esa fue la otra gran consigna. Bueno, a veces no se nota o cuesta percibirlo, o al menos quedan abiertos demasiados márgenes de duda para ver si volvieron mejores. Esta semana, en medio de la euforia, digamos, merecida por el acuerdo con los acreedores, que en realidad fue el ultimátum del acuerdo, porque el 24 se resuelve, el presidente dijo algo que en parte es cierto, pero es cierto en parte, y las medias verdades también son medias mentiras. Dijo que es grave que un fiscal procesado como Carlos Stornelli siga en funciones. Por un lado, sobre todo, dadas las circunstancias mugrientas del asunto, digamos que sí, en efecto, es grave, o puede serlo que un fiscal procesado esté en funciones, pero por otro lado, el de la ley cruda, seca, aquello que le cabe a Cristina Fernández de Kirchner también le cabe a Stornelli y nos debería caber a cualquiera, según la Constitución Nacional. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Estar procesado no es estar condenado, señor presidente. Si no nos gusta para un lado, no nos gusta para ningún lado, y mucho menos cuando habla un presidente. ¿Acaso en este modo parcial
de sopesar lo que es peligroso para algunos y lo que sería justo o injusto para otros, Alberto tapa su propia historia en la relación con el mismo Stornelli. En 2007, pleno escándalo por las supuestas coimas en el caso Skanska. Supuestas las coimas, no supuesto el escándalo. En una movida relámpago, los kirchneristas y los macristas, juntos y a la vez, dejaron de un plumazo, sin juez y sin fiscal, una causa que hoy, 13, casi 14 años después, sigue tan abierta como empantanada. Mauricio Macri, en aquel entonces, se llevó al juez del caso, Guillermo Montenegro, para que sea su ministro de Seguridad. Hoy Montenegro es intendente del Mar del Plata. El mismo cargo, ministro de Seguridad, se le dio al fiscal del caso, Carlos Stornelli, en la provincia de Buenos Aires, gobernada por Daniel Scioli. Debutaba Macri como jefe de gobierno porteño y Scioli como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Venía de ser vicepresidente de Néstor Kirchner. A ver si quedó claro. Macri y Cristina dejaron sin juez y sin fiscal al caso Skanska. Alberto venía de ser el jefe de gabinete de Néstor Kirchner y reasumía el cargo con Cristina, que asumió en diciembre del 2007. Él decía que el caso Skanska era un tema de corrupción entre privados, en todo caso, mientras la empresa constructora sueca, que era el privado, descabezó su gerencia en Buenos Aires. 14 gerentes despedidos por coimeros. Pongamos que es cierto que un fiscal procesado genera sospechas sobre cómo se imparte justicia, pero tener uno el antecedente de haber descabezado por completo una causa, lo que significa directamente anularla, también es una mancha en el tigre. Dejar políticamente out una causa judicial no habla de la voluntad de hacer justicia, pero bueno, volvimos mejores, contemos todo. Ya hemos hablado aquí también de todo lo que oculta el kirchnerismo sobre otro lo que se quiere reformar, que es los servicios de inteligencia que controló sin ningún conflicto durante 11 años y medio de los 12 y medio que gobernó en la etapa puramente K, con Néstor K y Cristina K. No hay justicia sin memoria y sin verdad. Este juego de palabras emociona a los oficialistas, y no solo a los oficialistas, y está muy bien. Pero la memoria selectiva, la memoria mutilada, la verdad partida en dos, son manipulación, oportunismo puro. Me quiero despedir hablando de prohibir. Estamos como locos, indignados porque se prohibieron las reuniones sociales privadas en medio de una pandemia. Y me gustaría hablar de prohibir, porque prohibir es obligar a no hacer algo. O en este caso es obligar a dejar de hacer alguna cosa, como en este caso reunirnos. Los que asocian la prohibición de reunirse con la prohibición de reunirse que había en la dictadura, aparte de mezclarlo y frivolizarlo todo, no entienden o niegan a propósito, haciéndose los boludos, la obligatoriedad que requieren ciertas cosas básicas, como para el caso, bien podría ponerse como ejemplo los regímenes de vacunación obligatoria, el calendario oficial de vacunación. Pues bien, no juntarnos es la única vacuna que tenemos para no contagiarnos y eventualmente no morir en el intento de no contagiarnos. Las vacunas no son la única obligación que tenemos. Es obligatorio, por ejemplo, ir a la primaria y al arranque de la secundaria. Viste que hay que educarse. En la Argentina está prohibido decidir, como si fuera una cuestión privada, no ser un bruto o no convertir a un hijo
en un bruto. Mirá si no fuera obligatoria la educación, estando como estamos siendo obligatoria. Es obligatorio votar. ¿Mm? Mirá la bola que se le daría a las mayorías si no fuera obligatorio votar. En realidad, lo prohibido no es juntarse, no es que está prohibido juntarse. Pasó a ser obligatorio transitoriamente no juntarse para evitar contagios en exceso o más muertos de los posibles y no necesarios por desprotección inmunológica o por falta de atención, por desborde del sistema. El jujeño Gerardo Morales, gobernador, que no es oficialista y que prohibió el Día del Amigo, quiso abrir la provincia, las actividades, las abrió mucho más que parcialmente, las tuvo que volver a cerrar corriendo y ahora está gritando desesperado que lo ayuden porque le estalla el sistema sanitario. Ya que no estamos ni en el pico de la curva, ni en la meseta ascendente o descendente, sigamos con la metáfora de los accidentes geográficos y digamos esto, estamos en un camino de montaña, alto, altísimo, y viene la curva y es cerrada y viene sobre un precipicio y del otro lado está la pared de la montaña. Si vos tenés memoria de una situación así, sabés que lo expresamente prohibido es pasar al auto que tenés adelante por más apuro que tengas para evitar un desastre múltiple con ese auto, con el que eventualmente venga de frente. No está prohibido seguir derecho, pero solo un suicida decide ser libre en ese caso. Nos vemos la semana que viene.